¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su canal. Resulta que Felipe Calderón nuevamente ha sido vapuleado, amigos, por la gente, por hocicón. Resulta que hoy en la mañana hizo un comentario mediante el cual se puede uno dar cuenta de que no tiene memoria, la tiene muy corta o definitivamente ya no recuerda nada de lo que sucedió con Carmen Aristegui. Estamos hablando sobre el tema de Carlos Loret de Mola. Hoy le da por defender a Loret hablando de una supuesta censura de Andrés Manuel López Obrador. Y naturalmente la gente no se queda callada, la gente le recuerda lo que él hizo con Carmen Aristegui. Pues amigos, por ahí del 2011 yo recuerdo que se dio una gran polémica. Si mal no recuerdo, fue Gerardo Fernández Noroña quien empezó a mover mucho una versión de que Felipe Calderón se estaba excediendo en su manera de beber. Inclusive por ahí en una de las reuniones de la Cámara de Senadores saca una manta haciendo alusión a que Felipe Calderón estaba tomando demasiado, que perdía el control de su manera de beber. Y por ahí Carmen Aristegui, trabajando en MBS, preguntó si realmente tenía ese problema el presidente en ese entonces, Felipe Calderón, o no. Y la respuesta fue tajante, fue contundente. Le pidió el presidente Felipe Calderón al dueño de MBS que le exigiera a Carmen Aristegui que se disculpara y que si no le iban a quitar por ahí una concesión que tenía de una banda ancha de 2.5 y bueno, pues al parecer fue obligado, el dueño de MBS fue obligado para correr a Carmen Aristegui. Las presiones fueron muy fuertes, tanto que definitivamente Carmen Aristegui tuvo que salir del aire, tuvo que perder su programa, tuvo que inclusive ausentarse del país por un tiempo, y todo esto a raíz de la furia, la intolerancia de Felipe Calderón, que hoy viene a defender, todavía no se va, pero ya está defendiendo a Carlos Loret de Mola, porque dentro de un acuerdo privado entre empresas privadas, Televisa le vendió W Radio a otro privado, y hoy anoche precisamente vinieron a retomar, o sea, a tomar posesión de lo que les corresponde y que fue comprado a Televisa. Bueno, esto se ha estado comentando, amigos. Se dice que Felipe Calderón, el expresidente Calderón Hinojosa, señaló que la posible salida de Loret de W Radio tendría que ver con el video que Loret dio a conocer, en donde aparece el hermano del mandatario federal, Pío López Obrador, junto con un exfuncionario del gobierno federal recibiendo aportaciones de dinero en el año 2005. Pues bien, dice, esta mañana el expresidente Felipe Calderón señaló
que si en el conflicto de W Radio sale despedido Carlos Loret de Mola, se confirmaría el perfil. Andrés Manuel López Obrador, y no conforme con esto, acusó al gobierno del tabasqueño de ser el más represor de la libertad en décadas. Bueno, así lo decía textualmente. Si Carlos Loret sale del aire, se confirmará el perfil autoritario, antidemocrático, intolerante de este gobierno, el más represor de la libertad en décadas. Se ve que el video del hermano del presidente recibiendo en su nombre millones de pesos los tiene furiosos, acusó el exmandatario y principal adversario político del presidente. Pues bien, amigos, ¿quién que compra la mitad de lo que cuesta una estación de radio no va a ir a hacerse cargo de las operaciones del trabajo que se realiza al interior? Bueno, pues es lo que estamos viendo. Andrés Manuel López Obrador no tiene nada que ver con esta situación. Esto se viene acordando, pactando desde hace muchísimos años entre empresas privadas. Aquí el gobierno no tiene nada que ver, a diferencia de cuando vimos la actitud rabiosa de Felipe Calderón, cuando solicitó que públicamente se disculpara por la pregunta que hizo Carmen Aristegui. Él sí mandó a sus esbirros a solicitar que se pidiera perdón o se le corriera. Y que se hiciera hincapié en que el gobierno, si ella se iba, nada tenía que ver en su salida, como lo hicieron con otros, como Jesús Lemus, por ejemplo, que fue encarcelado, y otros casos de los cuales conocemos, pero ahorita Carmen Aristegui nos recuerda algunas situaciones interesantes, y lo bueno es que es de sus propias palabras, amigos. Por ejemplo, el expresidente Felipe Calderón recibió una ola de reclamos, pues los usuarios le recordaron el acto de censura que hizo contra la periodista Carmen Aristegui. Cuando el gobierno autoritario de Calderón mandó despedir a Carmen, nos dice Guillermo Villarreal a través de un tuit, despedir a Carmen Aristegui por exponer esto. Usuario de las redes sociales, por ejemplo, pues en ese circuito de comunicación de la sociedad mexicana es frecuente ver expresiones que aluden a esa circunstancia. Que no podemos corroborar, no hay información específica, por lo menos que nosotros dispongamos de ella, para saber si efectivamente el presidente de la República tiene o no problemas de alcoholismo. Pero es un tema delicado, por supuesto que hay que verlo con la gravedad del asunto, saber si hay o no ese problema, si hay o no esa problemática en la persona de Felipe Calderón Hinojosa. Bueno, esto es lo que nos decía Carmen Aristegui. No había elementos para saber si tenía o no el problema de alcoholismo. Sin embargo, se tomaron serias represalias y tuvo que salir de su trabajo Carmen Aristegui con todo su equipo. Porque además recordemos que no solo traía eso Felipe Calderón. Recordemos que ella había iniciado una investigación sobre la Casa Blanca, sobre el quién pompó, de dónde salió una casa de casi $7 millones que casualmente apareció de la nada, cuando sabíamos que con OHL se hacían grandes negocios, jugosos negocios entre el presidente de la República y la organización española OHL. Entonces resulta, amigos, que
ahora nos dice Carmen Aristegui, nos hace la aclaración de qué tan acertado o no está Felipe Calderón. Calderón dice esta mañana de que si Carlos Loret de Mola sale del aire, refiriéndose a lo que podría pasar con lo que está sucediendo en Radiópolis, bueno, si Carlos Loret de Mola sale del aire, dice Calderón, se confirmaría el perfil autoritario, antidemocrático, intolerante de este gobierno, el más represor de la libertad en décadas. Bueno, para decir eso, se tiene que tener cara, al final de cuentas. Vamos a recordar este fragmento de lo que dijo Joaquín Vargas Guajardo, el empresario de MBS, que en aquel entonces, ya cuando vio que Calderón estaba pues pretendiendo quitarle o arrebatarle el famoso asunto de la banda 2.5, es que salió a contar lo que nosotros habíamos contado en su momento cuando salimos de ahí. Pero claro que lo que contamos ahí pues se quedaba pequeño, porque los detalles que dio Joaquín Vargas Guajardo de aquel capítulo nos dejaron azorados, porque desde luego sabíamos y supimos y lo denunciamos públicamente en su momento, era un acto absolutamente autoritario. Le llegué a llamar un berrinche el presidente, pero era mucho más que un berrinche aquel que emitía Felipe Calderón Hinojosa por haber hecho la periodista una pregunta relacionada con pues señalamientos que hizo en su momento Gerardo Fernández Noroña. Se acordará que era legislador en ese momento y pues sacó una manta donde exhibía al presidente de entonces como si fuera un alcohólico, etcétera, etcétera, etcétera. En mi papel editorial hice la pregunta que consideré pertinente, que era si tenía problemas de alcoholismo, sí o no, el presidente de la República, en pocas palabras, y que ese tema era sumamente delicado y que la presidencia debería explicar y decir si había o no un problema de alcoholismo en la figura de Felipe Calderón. Bueno, eso nos costó la salida de MBS en aquel momento y toda una historia que no voy a ampliar más, pero que recordamos esta mañana cuando Calderón sale a señalar a López Obrador de antidemocrático y de intolerante y el peor represor de la libertad en décadas. Eso dijo Calderón esta mañana. Pues bien, amigos, esto nos dice precisamente Carmen Aristegui, y lo que nos da gusto es que sea ella quien haga mención de todo esto, porque fue una situación muy desagradable por la que tuvo que pasar Carmen Aristegui. Todos recordamos que Carmen Aristegui llegó a ser uno de los grandes personajes de las noticias en México. Todo mundo la seguíamos, todo mundo confiábamos en ella, todo mundo entendíamos el trabajo responsable y ético que estaba llevando a cabo. Independientemente de lo que hoy pueda o no estar sucediendo con Carmen Aristegui, era necesario que nos diéramos cuenta de cómo vivió ella aquella situación. Por cierto, amigos, déjenme les digo que una de las administraciones más represoras contra los medios de comunicación es o fue precisamente la de Felipe Calderón. Quizá haya otra que hubiera estado peor, pero que no se tienen los elementos porque quizá en su momento se escondió toda la información. Pero todos los expresidentes tienen cola que les pisen respecto al trato con los medios de comunicación. No había presidente que perdonara a alguien que sacara notas que pudieran ponerlos en evidencia. Hay muchísimas situaciones. Es una investigación muy profunda la que tendría que hacerse para darnos cuenta efectivamente hasta dónde podían llegar cada uno de ellos. Pero siempre estuvieron buscando que su imagen
estuviera a la altura de lo que representaría la presidencia de la República. Inclusive algunos de ellos, como Enrique Peña Nieto, estaban dispuestos o estuvieron dispuestos a pagar miles de millones de pesos solo para buscar que su imagen estuviera impoluta, es decir, estuviera blanca como la nieve. El que no hizo nada, el que nada debe, pero pues por ahí decían mis padres, sentía que no quebraba un plato, pero ya todos los tenía rotos. Pues sí, amigos, esto había que darlo a conocer, porque hoy que está defendiendo a Loret de Mola, Felipe Calderón, tenemos que recordarle que él ya vivió una historia semejante, siendo él el actor principal, el malo, habiendo afectado a Carmen Aristegui y todo su equipo de trabajo, y otros más. Amigos, muchísimas gracias por estar conmigo, gracias por su apoyo, por su confianza. Sigan apoyándome, amigos, regálenme su like y suscríbanse a este canal. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo video.